Y vamos a recibir a quien será el moderador de este panel, que es el pastor y concejal Roberto Torres, que también es extranjero, él es argentino, es de La Pampa, Argentina, así que también les pido un fuerte aplauso para él. Pueden tomar asiento. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. La verdad que estos son momentos únicos, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. Para mí es un sueño poder estar con todos los que tenemos este sentir tan maravilloso de no solo tener el deseo, el llamado de parte de Dios a defender estos principios básicos, sino también poder estar con aquellos que se han llamado a la acción. Es muy fácil hablar, es muy fácil poder decir, uy, habría que hacer, tendríamos que. Ahora es tan interesante, es tan importante el poder ponernos en movimiento. Y en este foro, y con la presencia de nuestros invitados, como recién los anunciaban, de diversos países, vamos a poder tener la oportunidad de tener una perspectiva, de tener la experiencia desde distintos lugares, desde distintos contextos, de qué manera poder llevar a la acción todo esto que nos ha motivado incluso a cada uno de nosotros a invertir este tiempo y los recursos para estar todos juntos en este lugar. Por eso me gustaría que podamos comenzar desde las distintas organizaciones que cada uno de ellos representan, conocerlos un poquito más, conocer algunas vivencias personales, ¿no es cierto? En muchos casos son muy lindas, son muy agradables, pero también en otras hubo, como no todo es un camino de rosas, hubo circunstancias muy probablemente que los hicieron temblar, ¿no? Y creo que como cada uno de los que estamos aquí, como le decía en un principio, este deseo de poder ser agentes de transformación, cómo lo vivieron cada uno de ellos, desde tal vez Con Mis Hijos No Te Metas, desde tal vez ACUPS, que es la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, y también desde el Ministerio Semilla, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó que los motivó a cada uno de ellos a ponerse en movimiento, a tener que organizarse, a tener que incentivar a otros también para que puedan ser de la partida y de esa manera convertirse en agentes de transformación? Me gustaría hacerles esta primera pregunta, y esta primera por ahí va a ser más general, y que nos contaran cómo definirían a la organización o al movimiento al que pertenecen, ¿no? ¿Y por qué lo definirían de esta manera, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar por el pastor Daniel, si él nos podría contar un poquito la experiencia, ¿no? Acerca de cómo podría definir la organización que está llevando adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por estar aquí y me disculpo de antemano por mi voz. Se me ha cerrado la garganta en estos días y estoy peleando con mi garganta, pero bueno, vamos a hacer lo que sea posible para poder transmitir y dejarnos entender. Bueno, Semilla, que nace en el corazón de nuestro amado don José González hace ya varios años atrás, nace con una visión de transformación. Una transformación profunda, una transformación real. Y eso vale la pena decir porque durante los años en la iglesia siempre hablamos de transformación. Utilizamos siempre el versículo famoso de Romanos 12:2, de ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Estuvimos escuchando una maravillosa presentación del diputado Ramírez de Costa Rica acerca de lo que es la renovación y la transformación. Pero en verdad necesitamos ir profundo, necesitamos cavar profundo y confrontarnos a cosas que tenemos miedo de hacerlo como personas individuales, como culturas, de enfrentarnos
a nosotros mismos, de enfrentarnos a nuestros miedos, de enfrentarnos a lo que por mucho tiempo ha sido normal para nosotros. Cuando uno realmente se ve al espejo de la realidad cultural que nos ha permeado a todos nosotros y que incluso la hemos metido dentro de la iglesia, y en la iglesia vivimos una amalgama entre la cultura y los principios del reino de Dios, y a veces la cultura la que más nos define como personas que los principios del reino de Dios. El confrontarnos con esta realidad realmente nos asusta mucho, pero es necesario hacerlo. Es necesario tomarse el tiempo de mirarnos al espejo y de veras decir: aquello que no está conforme al corazón de Dios debe ser cambiado, confrontado, transformado, para que en verdad seamos nosotros aquí en la tierra un reflejo de cómo es el cielo. Y bueno, la idea de semilla, el corazón de semilla, es justamente eso, es confrontar esas raíces tóxicas de nuestra cultura, de nuestra vida, para poder ser guiados a la imagen de Dios. Y nos hemos dado cuenta que inicia en la familia, que la familia es el lugar donde verdaderamente necesitamos trabajar con mayor fuerza, porque es ahí donde nosotros como padres vamos a sembrar en nuestros hijos, vamos a transmitir en la cultura que hemos recibido de nuestros padres y antepasados también. Pero si no sanamos eso, si no transformamos eso, vamos a seguir transmitiendo de generación en generación algo tóxico que nos va a seguir dañando, que nos va a seguir formando de una manera en que actuamos y vivimos la familia, la iglesia, la fe, la sociedad, lo que hacemos y lo que somos en medio de todo lo que vivimos de la manera incorrecta, porque no hemos sanado esas raíces familiares. Me acuerdo que en una ocasión estábamos con mi esposa dando un taller para matrimonios, y al final del taller y de toda la conferencia se nos acerca una pareja y el esposo nos mira y nos dice: muchas gracias por todo lo que nos han transmitido. En verdad me he dado cuenta que necesitamos transformar la manera de ser padres para transmitir a nuestros hijos los principios del reino de Dios. Y nos dice algo interesante, nos dice: por favor, deberían preparar material para enseñar a los jóvenes acerca de todos estos principios, cosa de que lleguen al matrimonio de la mejor manera posible. Tiene que haber alguna forma de preparar a la juventud en lo que para que lleguen al matrimonio. Y le digo: claro, sí, efectivamente se está trabajando en material. Hay material para los jóvenes, y se está trabajando en material para preparar a los jóvenes. Pero lo miro a los ojos y le digo: pero te hago una pregunta. ¿Cuál sería la mejor escuela para preparar a nuestros jóvenes para el matrimonio y la familia en el futuro? Y él la piensa un par de segundos y me dice: la familia. Nosotros los padres deberíamos transmitirles a ellos. Le digo: correcto. Esa es la mejor escuela. Podemos tener un sinfín de cursos, un sinfín de materiales, pero si en la casa no lo estamos enseñando y no lo estamos transmitiendo, seguimos dando vueltas en el mismo círculo. Entonces, las familias necesitan ser sanadas y transformadas, quitando los paradigmas que la cultura y que la sociedad nos ha metido desde el principio, para que nuestros ojos sean abiertos a la realidad del reino de Dios, a los principios del reino de Dios. Y sí, asusta cambiar, asusta confrontarnos con cosas que las tenemos como ya plasmadas en nuestro ser, pero necesitamos transformar y cambiar eso. Entonces Semilla tiene ese corazón: confrontarnos a todos con nuestra realidad, para generar de verdad y no solamente teóricamente una transformación que necesitamos con urgencia. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Jorge Palpatián, ¿cómo definirían a la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud? Bueno, ante todo es un gusto poder estar aquí en esta mañana con cada uno de ustedes, un privilegio poder participar en este Congreso Iberoamericano, regional ahora. Desde sus inicios estuvimos allí en México y qué bendición poder contar con esta instancia. Nosotros somos parte de una ONG de orientación cristiana, evangélica,
denominada ACUPS. Es una sigla que significa Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Esto ya pasó la adolescencia, tenemos 30 años de existencia, somos un poquito viejos ya. Tengo el privilegio de ser el fundador de esta organización. Esto nace a partir de Comiván, 1987, noviembre, cuando un grupo de médicos que formábamos parte del conjunto de médicos cristianos de nuestro país, hemos asistido allí a ese evento, sentimos el desafío de poder aportar desde nuestro sesgo profesional y ser lo que en un principio aspiramos como visión, un brazo misionero de la iglesia. Es decir, una extensión donde sabemos muy bien de que el pastor habla mejor que el médico, donde la teología teórica, la retórica y la homilética es mucho mejor quizás que algunos de nosotros que no hemos sido formados en este aspecto, pero tenemos que reconocer que en nuestra sociedad, cuando habla un médico todavía, a pesar de todas las instancias negativas que nuestra profesión tiene, todavía los oídos se ponen atentos. Entonces queríamos explotar eso y decir, Señor, tú nos permitiste ser médicos, nos has dado este privilegio, lo hemos entregado a ti. Y en esa oportunidad 3 pastores estaban viajando con nosotros. Yo quiero hacer honor al pastor Rubén dos Santos, aquí está Javier, que forma parte de ese ministerio, y otros pastores también, en donde ellos nos animaron a decir, bueno, queremos colaborar junto con ustedes. Y nosotros vimos la idea de poder recorrer el país, brindando asistencia médica gratuita en lugares carenciados, brindando charlas y conferencias a la comunidad sobre temas de familia, matrimonio, sexualidad, drogas, adicciones, aborto, es decir, un conjunto de temas que en el correr de los años algunos perdieron relevancia y otros están en el tapete. Y en ese sentido tuvimos el privilegio y tuvimos como norma formar esta asociación con un objetivo. Aquí tenemos a nuestra directora, quien ella podría muy bien estar en mi lugar, pero me ha tocado a mí como fundador hacerlo, la psicóloga Gloria Hernández como directora, pero hay otros, como Mirta Esteiro también, que forma parte del grupo. Y tuvimos básicamente un versículo que fue lema para nosotros. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes, tuvo compasión porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y realmente esa es la visión que nosotros estamos teniendo cuando salimos en un ministerio itinerante que ha comenzado en mayo de 1988 y gracias a Dios no ha parado hasta este momento. Dios nos ha dado el enorme privilegio de recorrer los 5 continentes a través de este ministerio. Siempre decimos, los lugares más pobres y los lugares más ricos, sofisticados, donde hay hoteles de 5 estrellas, nos ha tocado vivir a través de este ministerio. Y así es la gente, ¿verdad? La gente no solamente necesita porque es pobre, la gente rica que vive también en los asfaltos y en la selva de los cementos también necesita porque está vacía en su corazón. Y nosotros quisimos justamente como brazo misionero de la iglesia participar a través de este ministerio y lo hemos recorrido en diferentes formas. Y tengo el privilegio de decir que hemos trabajado con todas las denominaciones. No hemos tenido distinción ninguna, eso nos ha costado, porque algunos no nos han entendido. Algunos han interpretado mal lo que nosotros, desde el punto de vista de nuestra institución, hemos querido dar relevancia. No queríamos meternos en temas doctrinales, en temas teológicos, pero sentíamos la necesidad de donde está la gente, allí estamos. Y las iglesias locales como comité de base, ahora que estamos hablando de política, están en los lugares justamente donde nosotros podemos influir. En la mañana hacíamos asistencia médica, asistencia psicológica también, primero a través de nuestros vehículos, después adquirimos una casa rodante, después el ministerio se amplió y fue a través de un ómnibus que lo equipamos como consultorio médico y con eso salimos también al interior del país, brindando los fines de semana por la mañana asistencia médica, por la tarde charlas y en la noche participábamos en los cultos de la iglesia y la visión era tener 2 objetivos, una actitud preevangelística donde podíamos llamar a gente que habitualmente no venía a la iglesia. Entonces hablábamos, algunas de las reuniones eran realizadas, por ejemplo, en la iglesia y otras, me estoy acordando, allí estoy viendo al pastor Javier Andrade del departamento de 33, donde
en la Intendencia misma, en la Casa de la Cultura, ¿te acordás, Javier, no? Que tuvimos la oportunidad de hablar sobre drogas, por ejemplo, y él tenía las puertas abiertas allí. Bueno, oportunidades que Dios nos ha dado y estamos muy agradecidos a Dios, realmente. Y lo que hicimos, como dice José, realmente es muy poco. Los dones y talentos no son para decirlos. A mí me ha tocado decirlo en esta mañana, pero con temor y temblor decimos que somos siervos inútiles. Apenas lo que teníamos que hacer, estamos luchando por hacerlo. Pero por la gracia de Dios hemos realmente hecho un trabajo que mirando para atrás nos deja muy, muy agradecidos a Dios por este ministerio, y continúa con otros hermanos ahora, y el deseo es que esto no termine con nosotros, sino que puedan otras personas involucrarse a través de ser estudiantes, profesionales de la salud, involucrados en sus iglesias, pero que puedan a través de su profesión ser de testimonio, ser de bendición, y que muchas personas puedan conocer a Cristo a través del testimonio de nosotros como profesionales. Así que hoy estamos embretados en este tema y en esta lucha en relación al tema de familia, matrimonio y sexualidad. Somos miembros desde el año 2015 de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, de la OEA. Somos miembros registrados en la OEA. Creo que fuimos la primera organización evangélica del Uruguay que pudo participar en ese momento, hace 3 o 4 años, ¿no, Gloria? En el 2015 no había un contingente evangélico. Esto se despertó después del Congreso Sudamericano, así que nos tuvimos que unir con grupos católicos en una coalición, que lo hicimos muy bien, y estamos siendo de testimonio cada año en la reunión de la OEA. Estamos participando también en estos eventos y queremos ser luz en medio de las tinieblas, y nosotros tenemos para aportar. Por supuesto que no somos políticos, pero desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la psicología, hay un grupo importante de psicólogos también. Estaba Graciela Gares ayer, también formó parte de nuestro grupo, ha trabajado mucho como psicóloga dentro de nuestro consultorio, y realmente entendemos que hay una visión y una antropología cristiana. El ser humano es un ser biopsicosocial, pero que también tiene una dimensión espiritual, ¿verdad? La necesidad de lo trascendente. La vida no se pierde cuando uno se muere, sino cuando pierde la trascendencia, ¿verdad? Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Y ese es el mensaje redentor que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Así que como profesionales estamos muy animados en seguir con este trabajo hasta que el Señor así lo desee. Amén, qué bueno. ¿Y cómo serían las intervenciones que ustedes hacen? ¿Tendría algún ejemplo para contarnos específicamente? Sí, Roberto. Yo traje aquí un ejemplo, si ustedes me permiten poder decirlo, y si en la parte de atrás los organizadores del PowerPoint me ayudan. Básicamente queremos dar un ejemplo de lo que hemos dado. Hemos participado en varias intervenciones parlamentarias en relación a comisiones, tanto de diputados como de senadores, que se nos han abierto la puerta para dar un punto de vista médico y psicológico acerca de algunos temas que en su momento estaban discutiéndose en el Parlamento. Participamos en comisiones y dimos nuestros comentarios y reflexiones, y fuimos un grupo nuestro en el tema del aborto, en el tema de las adicciones, en el tema de, por supuesto, la ley integral de personas trans, también en la trata de personas, cuyo privilegio enorme estaba Álvaro Dastugue presidiendo esa comisión de diputados, que nos alegró muchísimo. Allí estábamos nosotros como cristianos, pero nada más ni nada menos que un evangélico presidiendo esa reunión. La verdad que salimos contentísimos, ¿verdad? Agradecidos a Dios, porque decíamos, bueno, acá no solamente soy yo mayoría porque Dios está conmigo, somos mayoría realmente porque somos cristianos que estamos acá en la comisión, ¿verdad? Y eso nos significó un gran aliento para nosotros. Y si me permitís dar un ejemplo, ¿cuáles son los aportes de la biología? ¿Puede la biología? Y como ayer se dijo, ¿verdad? Perdonen este paréntesis, ayer se dijo que hoy los defensores de la ciencia somos nosotros. Lamentablemente, pero esa es la carta de presentación. No le vamos a dar a la gente versículos bíblicos, pero vamos a darle respuestas racionales desde el punto de vista de la ciencia para decir, señores, el realizar un aborto es un delito, es la muerte de un ser humano. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Porque lo dice la Biblia? Por supuesto que la Biblia lo dice y creemos de tapa a tapa, pero allí no nos vamos a presentar como tales, vamos a dar argumentos que tienen que ver con la ciencia, la biología y cuál es el aporte. Lamentablemente hoy
la ciencia tiene una actitud genuflexa frente a la ideología. No es la ideología la que se tiene que acomodar a la ciencia, por supuesto que es la ideología. Pero lamentablemente hoy las sociedades científicas son comités de bases políticos, que lo único que piensan es en darle ideología a los colores que se van presentando a través de estas nuevas tendencias ideológicas. Si ustedes me permiten, en 2 minutos, quiero dar el aporte de la biología y de la ética médica al debate de los derechos humanos en el comienzo de la vida humana. Vamos a ir rápido, algunas cosas vamos a obviar. ¿Pueden los conocimientos biológicos, preguntamos, dar alguna respuesta ante estas discusiones? Bueno, nosotros dijimos que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la vida humana, y vamos a repasar esto que es importante, la vida humana comienza con la fecundación. En el momento en que una célula haploide que tiene 23 cromosomas se une con otra célula sexual femenina que está esperando al espermatozoide para poder unirse en fecundación, en fertilización. Y a partir de allí estamos convencidos que la vida comienza. La vida no comienza desde el momento jurídico que es persona humana. Eso puede discutirse en los parlamentos y en los ambientes jurídicos, y los abogados pueden hacerlo muy bien y mejor que nosotros, pero desde el punto de vista biológico no podemos negar que la vida humana comienza desde el momento de la concepción, de la fecundación. Entonces, no hay discusión en que desde el punto de vista embriológico, genético, cromosómico, esto es una realidad. Segundo, el cigoto, es decir, la célula huevo que se forma a partir de la unión del óvulo con el espermatozoide, tiene toda la información genética, cromosómica, de lo que va a ser una nueva persona. Y esto es importante poder distinguirlo. Desde el punto de vista biológico, somos personas del momento en que un espermatozoide se une con su óvulo. Las leyes pueden decir que se permite abortar a partir de la 12ª semana. Pero yo me pregunto, ¿qué elementos tenemos? ¿Qué diferencia hay entre la 11ª y la 13 semana? Ninguno. Es arbitrario. Desde el punto de vista biológico, es vida humana desde la concepción. La singularidad genética que posee lo hace único, lo hace irrepetible. Nosotros somos únicos, irrepetibles desde el momento de la concepción. Así que desde la biología el cigoto está individualizado como una nueva persona humana. Bueno, estos argumentos de decir que somos únicos, la cadena, un biólogo español decía la unicidad, la unidad que se presenta en ese cigoto hace que seamos diferentes unos a otros, que si se destruye eso no se va a repetir jamás ese material genético. Todas las etapas posteriores a la fertilización son consecuencia del crecimiento y del desarrollo embrionario, pero no hacen persona, porque no lo vemos. La persona se constituye desde ese momento. Bueno, la pertenencia a la especie humana no tiene discusión biológica. Y lo que dijimos es que nosotros como médicos no nos podemos prestar para realizar un aborto porque no estamos preparados. Cuando vemos una mujer embarazada, nosotros estamos ante 2 personas. Para nosotros 2 pacientes. Y las leyes, que los abogados saben mejor que yo, cuando permiten o existe la licitud de que haya pena de muerte, cuando hay una mujer embarazada, la pena de muerte no se aplica. Eso porque se sabe que hay 2 personas totalmente diferentes. Y las declaraciones éticas médicas hacen que el acto médico no se constituya en un acto de destrucción de la vida humana. Por lo tanto, no quiere decir que hay un acto médico en el aborto. Eso es completamente agresivo, completamente antinatural. Nosotros los médicos no tenemos el derecho de matar la vida de nadie. Esa es tarea de los verdugos, pero no es una tarea nuestra. Bueno, todos estos argumentos no valieron mucho la pena en el Uruguay, pero quiero decirte, hermano, que todavía en tu país tenés la gracia de que el aborto no se ha legislado. Tenemos todavía las oportunidades de pelear por esto. Otro punto importante que los psicólogos lo hicieron muy bien, lo hablaron muy bien ante las comisiones parlamentarias. Hay heridas y cicatrices después de un aborto. Y ese es otro elemento que nosotros tenemos que argumentar frente a esta situación. Hay una segunda víctima, no solamente el producto de la gestación, sino una mujer que sufre síndrome post-aborto. Todas las consecuencias inmediatas, mediatas y a largo plazo, y termino con un ejemplo. Hace 36, 38 años, hablando de estos temas en un programa de radio, con el pastor Roberto Nordlund. Él tenía un programa en la noche encuentro, los que conocemos y somos viejos sabemos esto, pero había un programa en la mañana, al mediodía, creo que era al mediodía encuentro.
Hablamos del aborto. Una mujer llama por teléfono, me pide una consulta posteriormente y me dice, yo no puedo tener relaciones sexuales porque cada vez que me acuerdo de lo que hice, no me puedo excitar sexualmente. Y para mí esto constituye en una guerra que lamento tremendamente lo que me ha ocurrido. ¿Eso qué es? Es algo que niega la ciencia hoy, pero el síndrome post-aborto es una realidad. Las disfunciones sexuales, el 70% de los divorcios pueden ocurrir después de un año de realizar un aborto. Así que tenemos argumentos infinitos para poder señalar que esto constituye una situación dañina para el ser humano. Bueno, el tiempo se me fue. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir, ¿eh? Esto no termina. Sí, cómo no. Cristian Rosas, la pregunta, ¿qué es con mis hijos no te metas? Bueno, muchas gracias Roberto por la oportunidad y la pregunta. Gracias a todos los organizadores por este evento. Con mis hijos no te metas es una exclamación que busca apelar a un sentimiento universal. Indistintamente de la ubicación geográfica, el idioma que uno hable o la religión que uno profese, nadie en el mundo busca que alguien se meta con sus hijos, ¿no? Entonces, con mis hijos no te metas es una exclama que busca generar empatía y que trascienda todas las barreras humanas, para traernos a la reflexión de que nuestros hijos son nuestros. No son propiedad del Estado, no son propiedad de la mayoría, ni de la minoría, ni de la religión, y que nosotros, al poder tener la capacidad de concebir y procrear, que nos viene dado por Dios, tenemos también el derecho de formarlos y de criarlos según nuestras propias tradiciones, costumbres y creencias. Y que nadie tiene derecho a impedirnos o a restringirnos o a robarse o a secuestrar a nuestros hijos simplemente porque no coincidamos con la opinión ideológica que desde el Estado se pretende imponer. Entonces, con mis hijos no te metas es una reacción que nace buscando algo sencillo, pero a la vez ambicioso, que es erradicar la ideología de género del país, del continente y del mundo. Nosotros tomamos muy en serio estos objetivos porque consideramos que mientras permanezca en algún país de la Tierra, el enfoque de género va a ser una amenaza a todos los países. Y vemos que a lo largo de la historia humana es el cristianismo que ha tenido precisamente estos hitos donde se cambió la historia. El cristianismo que recordó la dignidad humana para abolir la trata de esclavos, el comercio de esclavos, la esclavitud. Y esto es una verdad, todos somos dignos. Y como lo dijo el teórico político John Locke, inglés, él decía, todos somos dignos porque reflejamos la imagen y semejanza de Dios. Esta premisa dignifica a toda la humanidad. Y esto es lo que nos da el derecho a la vida, ¿no? Ese es un hito del cristianismo. Otro hito también es recordar la libertad, que somos libres no por dádiva del Estado, ni por benevolencia de los religiosos, sino por diseño. Nadie puede renunciar a su libre voluntad o pensamiento, ni tampoco lo eligió. Entonces somos libres no por voluntad popular, ni mayoría, ni minoría, ni por Estado, ni por la ONU, ni por la OEA, sino porque reflejamos la imagen creativa de nuestro Señor. Somos libres por diseño. Entonces el Estado no nos concede libertad, ni tampoco nos la puede quitar. Se crea el Estado para proteger la libertad del ciudadano, libertad que es natural, ¿no? Una vez más, esto es otro aporte del cristianismo a la humanidad, la dignidad, el valor a la vida, la familia, que tampoco es una construcción cultural ni social, ni política, ni religiosa. O sea, indistintamente de estos pensamientos que pueden variar o de la experiencia vivida, todo ser humano en la tierra proviene de un padre y una madre. Esto es un hecho real, objetivo, y que gracias a los estudios de ADN uno puede ver la conexión consanguínea que tiene con un padre o con una madre para precisamente garantizar que cumplan con sus deberes paternales hacia el hijo. Este reconocimiento de la familia como un elemento natural también es otro aporte del cristianismo. ¿Por qué? Porque al reconocernos y no definir lo que es la familia, el Estado garantiza que el progenitor, aunque tenga otra esposa, otra familia, no lo quiera reconocer, cumpla con ese niño.
o con esa niña que ha concebido, ¿no? Ahora también es el cristianismo quien sale a defender otra verdad, una verdad que es autoevidente, que es obvia, y esta es la identidad. ¿Somos hombres o somos mujeres? Esto es una característica no del cristianismo únicamente o de alguna religión, porque antecede la religión. Esto es un fundamento de la especie humana, establecido así en la creación. ¿Por quién? Por el mismo creador. Nosotros somos, como especie humana, hombre o mujer. Ahora, esta otra verdad que es tan básica, tan elemental, es la que hoy viene siendo desafiada por una ideología falaz, por una mentira que se llama el género, que pretende desfigurar la noción sobre nosotros mismos y pretende modificar el aspecto político en las naciones. Después de unas 2 guerras mundiales del siglo pasado, uno de los grandes hitos históricos fue que se nos reconociera como procedencia de nuestros derechos nuestra condición humana, no por ser híbrido, Mischling, como decían los alemanes, que eran primero, segundo, tercer y cuarto grado para ver si tenías o no ciudadanía alemana, no por ser de una clase proletaria o por ser de una clase burguesa, como decían los comunistas, no por ser enemigos del Estado, como decían los fascistas, o ser hijos del Estado, sino por nuestra condición humana. Somos humanos y tenemos derechos humanos, y esos derechos son universales, inalienables, que no provienen del Estado, ni se pierden por el transitar en las naciones, ¿no? Y es universal. Este hito hoy está siendo completamente tergiversado y desafiado para insertar la mentira que la mujer o el hombre o la sociedad tiene derechos gracias al género. Cuando el género recién aparece en la política internacional, en 1994 en el Cairo, Egipto, en una exposición, y en un papel por primera vez en 1995. O sea, el género como concepto no le generó el derecho al sufragio a la mujer, ni el derecho, la Declaración Internacional de los Derechos de las Mujeres, ni el trabajo, ni la igualdad de oportunidades. Nada de eso produjo el género. O sea, la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. ¿Por qué? Porque fue reconocida igual que el hombre. Y esto nace de una premisa previa, que ambos son dignos porque reflejan la imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, la mujer goza los mismos derechos, el mismo valor, el mismo reconocimiento. ¿Por qué? Porque se ancla en la premisa de que refleja también la imagen y semejanza de Dios. Ahora, esta ideología pretende distorsionar la procedencia de nuestro valor y decir que uno tiene derechos, ¿por qué? Gracias al género. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro es que si el Estado entonces te da el valor, te da la libertad, te da el derecho a la vida, te da la dignidad, entonces el Estado también te lo puede quitar. Te quita la dignidad si, por ejemplo, tienes una enfermedad terminal y propone la eutanasia. Te quita la dignidad si naces con problemas congénitos y aplica la eugenesia, la purificación racial. Te quita la dignidad si dice que en tu familia hay problemas médicos y te hacen una esterilización y hasta a veces forzada. O el aborto. Y finalmente, el exterminio. Ninguna ideología que haya llegado al poder el siglo pasado ha terminado respetando y tolerando a la oposición. Ninguna. Sea el fascismo, sea el nazismo o sea el comunismo, todos terminaron gradual y paulatinamente aplicando su ideología dogmática totalitaria al punto de exterminar a todos los disidentes del pensamiento. Ahora, nosotros como cristianos y como con mis hijos no te metas, buscamos defender una verdad. Y la verdad es el alias, es el nickname de Cristo. O sea, Cristo es la verdad y la verdad es Cristo. Entonces, cuando hablamos de una sociedad cristiana, hablamos de una sociedad fundamentada en la verdad. Esa es una sociedad cristiana, porque Cristo es la verdad. Sin verdad no hay justicia. Los juicios del Señor son justos y verdaderos a la vez. En Isaías 59 dice, la verdad tropezó en la plaza y por eso la equidad no llegó. La justicia se puso lejos y el derecho se fue. Porque la verdad es el fundamento de la rectitud, de la justicia, de la verdadera igualdad. La verdad. Hoy en día, esta ideología pretende expulsar a la verdad y hacernos ingresar a una sociedad post-verdad, que no es más que una sociedad de la mentira. Frente a este atentado contra el cimiento mismo de la libertad, de los derechos, de la dignidad, de la identidad, de la humanidad,
es que es necesaria una reacción de los portadores de la verdad. ¿Por qué? Porque las preguntas que nosotros nos vemos frecuentemente confrontados en la sociedad, en los medios, en las redes sociales y en la política, no son preguntas médicas, no son preguntas jurídicas, no son preguntas ni siquiera políticas, son preguntas morales. Un médico te puede dar una explicación de cómo amputar un órgano saludable de tu cuerpo, el órgano reproductor masculino, sin que mueras. Pero no te va a dar la respuesta moral si se debe o no se debe hacer esto. Un médico te puede decir cómo asesinar a un bebé que late dentro del vientre de una madre para que la madre no muera, pero esto no responde si se debe o no se debe. Un jurista te puede decir, para que esto se inserte tendríamos que modificar el Código Penal, la Constitución, pero tampoco responde. Las preguntas de fondo que hoy se nos plantea en la humanidad, la ideología de género, aborto, etc., son preguntas morales. La sociedad pregunta, y estas preguntas se han postergado. No se fueron respondidas individual, ni familiar, ni social, ni eclesialmente. Y como no fueron respondidas, ya no se puede ocultar, ha llegado al ámbito público, nacional, continental y mundial. Pero sigue siendo una pregunta moral. Y toda pregunta moral necesita una respuesta moral. Ante la mentira, que es lo opuesto a la verdad, debemos de proclamar la verdad. A tiempo o fuera de tiempo, aunque nos tiemble la voz, aunque nos confundamos, aunque cometamos errores, es mejor tomar el riesgo de confundirse y luego levantarse y sacudirse a ser un simple espectador que nos convertiría en cómplices tácitos de la imposición de una ideología de género, tanto en la cultura, en la sociedad, como en la política. El enemigo de la verdad no es la mentira. El enemigo de la verdad es el silencio, es la indiferencia y es la apatía. La mentira no necesita convencernos. Ya termino en un minuto. Dijiste la palabra clave, afuera, en tiempo o fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo, así que... Y seguiremos proclamando la verdad. Bueno, muchas gracias. Gracias por... Bueno, ahora es interesante porque también representando a Con mis hijos no te metas, pero desde España, tenemos a los pastores Samuel y Raquel Justo. Y Samuel y Raquel, cuéntenos un poco cómo es la situación, ¿no? ¿Por qué en este momento ustedes están dando estos pasos justamente para poder llevar este movimiento del cual nos hablaba recién Cristian? ¿Y cómo es la situación que ustedes están viviendo, no solo social, sino también dentro del ámbito evangélico, ¿no? Muy buenos días a todos. Creo que nosotros tendríamos que ser, ¿saben el cuento este de los fantasmas de la Navidad? ¿Nunca han visto el cuento ese del señor Scrooge que, cierto, y se le aparece el fantasma del pasado, del presente? Bueno, nosotros somos el fantasma de su futuro. Creo que si nos miran a nosotros, van a poder ver el fantasma del futuro que les viene encima. Yo he estado escuchando todas las leyes que están queriendo aprobarse en Latinoamérica. Yo digo, qué carambas, pero si son leyes que nosotros ya las tenemos en práctica en nuestro país de España y bueno, en Europa, ¿no? Entonces, creo que más que nada, si nos pueden ver, mírennos como su futuro y el futuro que no desean para sus naciones ni para su continente. Es cierto que en España vivimos una realidad realmente aplastante y aterradora. Es cierto que en España las iglesias tal vez hemos llegado tarde y hemos despertado tarde a esta realidad de ideología de género, pero si hemos de decir algo en nuestra defensa es porque a veces nos hemos tenido que ocupar de defender nuestra fe porque ha sido tremendamente perseguida y nuestras iglesias han sido tremendamente coartadas, que no hemos podido alcanzar a mirar hacia afuera porque hemos tenido que invertir muchísimo dentro. Y a lo mejor podríamos pensar, bueno, a España se le ha hecho tarde o a Europa se le ha hecho tarde, pero es que hemos tenido una realidad interna en la que hemos tenido que sembrar mucho y que aportar mucho. Y ahora nos estamos encontrando con un monstruo que jope, ya tiene un tamaño muy grande y parece que nos está comiendo, pero aún creemos que podemos hacer mucho. Una de las cosas que están en la ley en España es que los ciudadanos
somos culpables de discriminar mientras no demostremos lo contrario. No sé si lo pueden entender. No hay presunción. No hay presunción de inocencia. Entonces, el contexto en el que nosotros estamos es muy complejo. Para empezar, no llegamos al 1% de evangélicos en el país. No llegamos al 1 millón de evangélicos. Somos casi 60 millones de personas. Con eso verán lo pequeña que es la iglesia en España, por un lado, ¿no? Por otro lado, nuestro gran enemigo durante muchos años ha sido la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no se dio cuenta que el gran enemigo era otro y no éramos nosotros. El contexto en el que trabajamos es muy complejo. Ahora estamos trabajando con mis hijos No Te Metas, estamos despertando el corazón de los pastores. Yo les puedo decir que prácticamente el 95% de los pastores y congregaciones en España no saben lo que está pasando. Para que vean ustedes, Europa es un sistema muy complejo. Nosotros ahora vamos al Parlamento el mes que viene, europeo, vamos todos los años. El Parlamento es un monstruo del que habla la Biblia, donde hay miles de personas decretando leyes diariamente, y el ciudadano europeo no puede seguir tantas leyes que se están aprobando diariamente. Así que vivimos en un mundo muy moderno, pero que no sabemos lo que está sucediendo. Por otro lado, la FEREDE, o la Federación de Iglesias Evangélicas de España, tienen dentro adheridas iglesias inclusivas. Imagínense el problema que es, queremos arreglar fuera de casa, pero dentro de casa lo tenemos. Y nuestros defensores son los primeros que nos están diciendo cállense la boca, porque sí se puede tener iglesias inclusivas, y nosotros, como se dijo ayer, no podemos juzgar. Así que esa es una realidad muy compleja, vivimos entre amenazas. Yo cada poco tengo las redes sociales bloqueadas porque me han castigado los de Facebook, los de Twitter, o sea, me castigan constantemente. Yo de vez en cuando lo digo por ahí, me han castigado. Pues estamos así, ¿no?, con todas las publicaciones. Me recuerdo una vez en un evento que armábamos, vinieron 2 o 3 LGTBI a agredirme. Gracias a Dios que yo tengo ex sicarios convertidos en la iglesia. Así que esos muchachos colombianos, pues... ¿Ya has dicho la nacionalidad? No se dice. No, en los momentos precisos aparecen, imagínense la historia, ¿no? Así que... Pero hicimos, por ejemplo, hacemos el Congreso Salvemos a la Familia en España, y tuvimos que blindar el Congreso con Policía Nacional. La policía no está de nuestro favor. Bueno, la AGE estuvo ahora en España y literalmente la policía viene y te dice, si no hay delito de sangre, nosotros no podemos intervenir. Entonces, nosotros llamamos a la policía porque tenemos amenazas reales de muerte y de agresión, pero si no, y es protocolo policial en España. O sea, si no hay un delito de sangre, ellos no pueden movilizarse ni pueden protegerte. Entonces, definitivamente les llamas para que no hagan nada. Así que ese es un poquito el contexto en el que estamos viviendo. Somos poquitos, pero los españoles tenemos algo. Y es que aunque seamos pocos los evangélicos, los pocos que somos valientes. Así que pase lo que pase, vamos a estar peleando. Pero mi esposa decía antes algo bien interesante. Si usted quiere saber lo que va a pasar mañana aquí en Latinoamérica, lea los periódicos españoles. Y sobre todo ustedes que son fuertes en sus naciones. Yo cuando veo naciones con el 20-25% evangélicos, yo digo, ¿por qué no hace nada esa gente? Imagínense. Y yo les digo a todos ustedes, y se lo digo con el amor del Señor, ¿por qué no hacen algo? Y yo sé que lo están haciendo, ¿no? Pero ¿por qué no hacen algo, no? Así que ese es un poco el contexto en el que estamos. Ahí estamos trabajando. Oren por nosotros. A los directores del Congreso Iberoamericano, vengan a hacerlo a España, va a ser muy divertido. ¿De acuerdo? Y aquí estamos para lo que necesiten. Ya tenemos la moción. ¿Cuántos apoyan de que podamos ir a España a hacer el próximo Congreso? Aarón Lara, ¿por dónde andás? Toma nota. Muy bien. Y
Claro, pensando en las organizaciones y en todo lo que ustedes nos están contando del contexto, ¿no? Tan variado en los diferentes países. Pastor Daniel, ¿cuáles fueron esos objetivos que se pusieron de entrada y qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo? Si hubieron situaciones o cosas que hicieron que tengan que ajustar el objetivo, ya sea porque tal vez se dieron cuenta de que el problema era más grande o que tenían que abarcar mayor cantidad de temas, ¿no? Y siendo así, ¿qué cosas, si pudieran volver el tiempo atrás, harían diferente para ser más eficientes y efectivos? Bueno, escuchando todo lo que también han estado compartiendo aquí en el panel, creo que es importante poder aclarar un asunto de lo que es Semilla, porque lo que ellos están viviendo y están trabajando, tanto como el movimiento, con Mis Hijos No Te Metas, en Perú, en otros países, en España, también lo que hacen, se me olvida la sigla, ACUPS, que es un alcance muy de largo alcance social. Algo que como Semilla también hemos visto es la necesidad de trabajar también con el liderazgo de la iglesia. Porque ¿qué pasa? Estamos ahorita en yo creo 2 frentes de batalla bastante fuertes. Uno es la batalla político-social, ¿no? Que es algo que se está manejando de gran manera aquí en este congreso y en varios otros que se están llevando en diferentes países, porque efectivamente como iglesia nos hemos dado cuenta que necesitamos despertar a una realidad que no la hemos manejado y que la hemos dejado de un lado por los paradigmas que tenemos de que la política y todo este asunto social no debería meterse o mezclarse con la iglesia, pero nos hemos dado cuenta que sí es necesario, que la iglesia necesita pararse, tomar un lugar, un protagonismo histórico que hoy en día se hace más evidente. Pero no debemos descuidar tampoco lo que estamos manejando al interior también de la iglesia, porque ¿qué pasa? Estamos haciendo una lucha social, estamos marcando una diferencia. Bien lo decía Cristian hace un momento, los aportes que como iglesia tenemos a la realidad social en cuanto a la libertad, a los principios, los tenemos que sacar y tenemos que pararnos para defenderlos, para vivirlos y mostrarlos a toda la sociedad, que la iglesia no solamente es un par de personas que levantan las manos y dicen aleluya, sino que tenemos propuesta, tenemos pensamiento, tenemos también mucho que dar a la sociedad y que ofrecer, pero no debemos descuidar lo que está pasando también hacia el interior, porque si vamos a traer a toda esta gente que necesita de un cambio en su vida, necesitan llegar a una casa de refugio. ¿Y qué pasa? A mí me ha llamado la atención en muchos lugares que hemos visitado y que hemos ido, cuando empezamos a hablar del tema vida, del tema familia, al interior también de la iglesia, también podemos ver que estamos perdidos. Y es triste y es real. Al interior de la iglesia también estamos perdidos. Las estadísticas nos dicen que el nivel de divorcios y de problemas familiares dentro del cuerpo de Cristo es exactamente igual al que sucede fuera de la iglesia. Las estadísticas dicen también que el nivel de violencia intrafamiliar es exactamente el mismo dentro como fuera de la iglesia. Entonces, la tarea que tenemos hacia adelante en verdad es fuerte, porque no solamente tenemos que enfrentarnos hacia lo que sucede afuera del cuerpo de Cristo, sino que también necesitamos sanar lo que sucede dentro del cuerpo de Cristo. Y Semilla tiene una visión de poder trabajar con el liderazgo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, para fortalecer lo que sucede adentro, para luego ir también y fortalecer lo que estamos haciendo hacia afuera de la sociedad. Algo que hablábamos en alguna ocasión es que la lucha, por dar un ejemplo, la lucha legal en contra de lo que es el aborto, ¿no es cierto? Es una lucha legal en este nivel, pero pongámonos a pensar, el aborto es una, entre comillas, solución a un embarazo no deseado. Y el embarazo no deseado es resultado de un desorden de vida sexual, de una promiscuidad sexual, que es resultado de falta de principios y valores, que es resultado de familias que han sido totalmente
disfuncionales. Entonces, estamos peleando en este nivel, pero necesitamos trabajar en este nivel con más fuerza. Porque si en este nivel sanamos a las familias y creamos familias funcionales, ya no hay un desorden, ya no hay un aborto, y entonces la pelea es ¿sí? Entonces necesitamos caminar en estos dos frentes, en el frente legal, social, y que lo estamos viendo y estamos hablando, pero necesitamos también trabajar en este otro nivel de crear familias funcionales. Entonces, lo que nosotros estamos entendiendo como ministerio y como organización, porque estamos repartidos en el continente, y gloria a Dios por la tecnología que nos permite trabajar unidos hoy en día en todos los sentidos, pero es importante trabajar hoy en día en el tema de la identidad, porque lo que hemos escuchado ayer, al final del día, nos maravilló la presentación de Agustín Laje. Lo que estamos viendo es simplemente una desconstrucción de la identidad de la humanidad. Y si podemos destruir la identidad de la humanidad en todos los ámbitos, y como digo, empezando aún en el de más abajo, que es la familia, obviamente todo hacia arriba se complica. Y la pelea que arriba se vuelve recia, pero aquí abajo se sigue desconstruyendo. Y creo que eso es algo que como Semilla también se ha podido entender y ver, el trabajar en restaurar la identidad, primero obviamente de todos los seres humanos, volver al principio de nuestra realidad original, que somos creación de un Dios Padre, de un Dios Creador. Pero sobre todo, una vez que estamos dentro, entender la realidad de quiénes somos como hijos de Dios. Y eso es algo que se necesita trabajar en gran manera. Con mis hijos no te metas. Y como bien decía Cristian, es crear empatía, porque uno como padre no quiere que sus hijos sean maltratados. Tenemos con mi esposa 2 hermosas niñas de 15 y 11 años, y yo no quiero que nadie me las toque, ¿no? Y que se casen a los 40. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Que se casen con el idóneo, pero no queremos que nos las toquen, ¿no es cierto? Y como padres tenemos ese instinto protector, pero qué importante es para nuestras hijas saber que tienen unos padres que los van a proteger y los van a guardar. El problema es que hoy en día vivimos en una sociedad de huérfanos. Existe un sentimiento de orfandad tan grande allá afuera, pero también aquí adentro. Y como somos huérfanos, nos vivimos peleando entre nosotros también, porque nuestro sentimiento de orfandad nos invita a proteger lo mío. El sentimiento de orfandad me invita a guardar lo mío, y no, con lo mío no te metas. Pero es tiempo de restaurar la identidad. Es tiempo de que restauremos la identidad que tenemos. Primero, de seres creados por un Creador, Dios eterno. Y cuando ya entramos a la familia de Dios, entender nuestra identidad como hijos. Y al tener nuestra identidad como hijos restaurada, fortalecida, entonces vamos a poder lanzar el mensaje como debemos lanzarlo, dentro y fuera, desde nuestra posición de hijos de un Padre protector. Y entonces el mensaje va a ser diferente, y lo vamos a decir con tal autoridad que los huérfanos que están afuera, perdidos, en una ausencia total de identidad, y que por lo tanto no saben ni quiénes son ni a dónde van a poder identificarse con una iglesia que sabe quiénes son, que somos hijos. Y entonces nuestro mensaje no solamente va a ser de boca, sino va a ser de una realidad que vamos a vivir, y vamos a jalar a más gente hacia adentro. Amén. Ahora, doctor Palpatián, me imagino que con una organización de 30 años, la sociedad no es la misma que cuando proyectaron, soñaron las acciones, los objetivos. ¿Cómo está CUPS hoy? ¿Cómo ve todo esto? Y sobre todo también esta pregunta, ¿no? ¿Qué harían diferente si hoy volverían a empezar? ¿Sí? Y como todos tenemos el don de pastorado, por lo que veo, porque agarramos el micrófono y hablamos, ¿no? Incluso
el doctor hasta dijo 2 o 3 veces y voy concluyendo y seguía, ¿no? Están todos es los un dones contagio confirmados. simplemente de aquí. Están Hay una todos los plaga dones. pastoral acá que me ha llegado. Claro, muy bien, sí, nuestros invitados europeos se están ciñendo, muy bien. Pero brevemente, ¿cómo es la situación? Bueno, yo creo que mirando atrás, evidentemente, 3 días son menos problemas que 30, ¿verdad? A los 30 años, ya pasando la adolescencia, a mayor edad los problemas se agrandan. Pero yo diría de que 2 o 3 cosas que volvería a hacer o revería de nuevo, ¿no? Primero, un mayor compromiso con la visión. Un mayor compromiso con la visión. Uno tiene la visión, pero tiene que involucrarse en la visión. Y yo creo que mirando 30 años atrás, si yo hubiera sabido el camino, creo que hubiéramos sido mucho más efectivos si nos hubiéramos comprometido con esa visión. Si hubiéramos tenido mayor injerencia en la sociedad, en los últimos años se nos cayó la ficha y empezamos, pero esto habría que haber empezado mucho antes, cuando podíamos hacerlo, cuando podíamos y teníamos mayor libertad para hablar de los temas como familia, matrimonio y sexualidad. Podíamos haber comenzado mucho antes esto. Estamos corriendo detrás del caballo, detrás del tren, pero teníamos que haber hecho esto con una actitud más protagónica, no tanto reactiva, sino proactiva, ¿verdad? Y en tercer lugar, yo creo que también en un emprendimiento que puede ser o puede ser cualquiera que ustedes en el Señor emprendan, necesitamos mayor involucramiento, ¿no? Y termino con un versículo. Cuando Pablo vio la visión de un varón macedonio que le estaba pidiendo ayuda, Lucas, sabiamente, el escritor dice, cuando Pablo vio la visión, vio el llamado, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es interesante los verbos. El que recibe la visión es uno, pero el grupo acompaña y dice Dios, dice Lucas, que también acompañaba al equipo, dice, pero Dios, teníamos certeza de que Dios nos estaba llamando para que les anunciásemos el Evangelio, en plural. Quiere decir que la visión puede ser de uno, pero si no hay un trabajo en equipo, si no hay un grupo de Lucas y que acompañen a Pablo, será muy difícil poder llevar adelante un emprendimiento de una envergadura mayor, de mayor protagonismo. Y esto no lo decimos solamente por nosotros, lo decimos porque yo sé acá que muchos de ustedes tienen una visión grande, ¿verdad? Pero necesitamos, Lucas, que acompañen ese llamado. Y yo creo que esa es una de las cosas que quizás nos faltó, mayor compromiso de otros profesionales que han entendido de que su trabajo es en la iglesia, de que su trabajo es los domingos servir al Señor y entre semana lo que muy bien decía Gerardo, ¿verdad?, en el día de ayer, la separación entre la secularización y el trabajo espiritual. Entonces, contra eso es muy difícil ir y vemos que muchos médicos en América Latina son pastores, tienen una visión de consagración, pero no utilizan su profesión para llevar adelante. No es allí el reino de Dios, sino que esa tarea es para sustentar lo otro. Bueno, son visiones distintas, uno no está acá para criticar, pero en este tipo de visiones necesitamos también un compromiso profesional que nos faltó buscar gente con esa talla, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Cristian, la experiencia con Mis hijos no te metas y el hecho de que en tan poco tiempo haya tenido una explosión a nivel, hoy podemos decir, mundial. ¿Vos soñaste con esto desde un principio? ¿Creíste que esto iba a llegar a la magnitud en tan corto plazo? Y en base a esto, lo que es la realidad, ¿hay cosas que volverían a ser de vuelta de una manera diferente, sobre todo pensando en que este crecimiento no se detenga, sino que pueda ser sostenido hasta el alcance del objetivo? Así es. Bueno, muy buenas preguntas, ¿no? La verdad, nunca imaginamos la trascendencia que iba a tener el colectivo. Nosotros habíamos venido batallando por la vida y la familia en el Perú desde el año 2011, junio del 2011, con un grupo que se llamaba CONAFAM, Coordinadora Nacional Pro Familia. Y durante 5 años o casi 6 años nosotros batallamos en el ámbito académico, médico,
jurídico y político. Nos esforzábamos demasiado en tener una respuesta médica con absoluta claridad, una respuesta jurídica sustentada con el derecho internacional, una respuesta política, una respuesta filosófica. Sin embargo, si bien se pudo impedir el avance en el Perú, no hay aprobado el aborto en ninguna causal, tampoco la unión civil. El año 2016 entró un gobierno que logró tener facultades legislativas y sacó 9 decretos de género y comenzó a imponer el currículo escolar con ideología de género. Y obviamente dar una batalla contra un presidente que ya sacó las 9 leyes con un currículo no era fácil. Entonces nos dimos cuenta que no bastaba simplemente dar respuesta académica o médica o jurídica o política. Entonces replanteamos la estrategia y lanzamos Con mis hijos no te metas para dar una respuesta moral, una respuesta también emocional que conecte. Le dimos más color, le dimos bandera, una bandera binaria para recordar lo que somos, hombre y mujer. Porque nos dimos cuenta que toda batalla y toda guerra es de ánimo. O sea, toda guerra, sea política, bélica, cultural, es una guerra de ánimo. Uno gana cuando logra que la oposición deje de resistirse. Ganó la guerra. Aunque la otra oposición tenga dinero, recursos, militantes, congresistas, eso no sirve. Porque el ánimo lo es todo. Por eso la Biblia dice, nuestra guerra no es contra carne ni huesos, sino contra huestes espirituales. El ánimo, el espíritu, es el factor determinante para una guerra. Entonces, nadie te puede abusar mientras tú te resistas. El momento que dejas de resistirte, te abusan. Entonces nosotros, dándonos cuenta que habíamos omitido un factor vital en la lucha, que habíamos dado por 5 años, replanteamos Con mis hijos no te metas para poner el ánimo, la voluntad del hombre a permanecer en la verdad como motor para toda esa gran lucha. Y previo a esto hicimos una declaración de Lima, donde se convocó a diferentes actores para hacer un acto de contrición, pidiendo perdón a Dios por haber callado o no hablado o no haber hecho lo suficiente, y renovamos nuestro compromiso para seguir proclamando y defendiendo la verdad a tiempo y afuera de tiempo, nos escucharan o no nos escucharan. En otras palabras, el factor que generó el cambio pleno, y yo creo que el éxito, fue tomar una decisión personal e individual en base a tu conciencia y Dios, al margen de lo que decían las denominaciones eclesiales o las instituciones oficiales. ¿Por qué? Porque la verdad no le pertenece a una religión particular, una denominación. La verdad antecede, la verdad es Cristo. Él está desde el inicio, desde antes. No puede ser contenida ni por los cielos, menos aún por 4 paredes. Entonces la verdad cobra voz a través de nuestra boca, cobra publicidad a través de nuestras redes sociales. Ahora, generar ese cambio, ese activismo de que la gente diga, yo creo en la verdad, porque mira, la verdad es que somos hombre y mujer, es lo que somos. Entonces todo, si nosotros ponemos a la verdad por delante, todo se comienza a armar por sí solo. Los médicos comienzan a ratificar la verdad. Los juristas comienzan a anclar el derecho en la verdad. Los políticos, entonces se convierte en un punto, en un foco, que se convierte en un huracán que comienza a jalar y jalar y jalar a más y más y más y más actores. No solamente en el caso del Perú, sino ya en Latinoamérica. Ahora, como todo movimiento, esto empieza... cuando uno empieza a caminar, gatea, después se levanta, se cae, se tropieza, se golpea, se vuelve a parar. Esto es natural, es normal, está bien. Esto no debe desanimarnos. ¿Por qué? Porque la verdad que es Cristo ya venció al mundo. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él ya venció, entonces no hay que tener temor alguno. Escuché hace poco que en Uruguay los llamaron plaga, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Eso más bien es una buena señal. ¿Por qué? Porque más bien en vez de ofendernos, o aunque obviamente políticamente podemos decir que eso es inaceptable, internamente demuestra la percepción del enemigo. También en la Biblia en Hechos decía, estos que trastornan el mundo entero han llegado acá. Por ejemplo, esa es la imagen de toda la ciudad de Lima paralizado por el tráfico. ¿Por qué? Porque fuimos 3.000 carros con los colores de Con mis hijos no te metas a dar vueltas. Transitar nomás libremente. No hicimos nada más que transitar. Y el gobierno entró en pánico. Y como entró en pánico, cerró todas las puertas. Entonces, ¿quién causó el tráfico? No nosotros, porque nosotros estábamos manejando el carro. El temor de ellos los paralizó. ¿Y qué generó? Generó un tráfico en todo Lima.
toda la ciudad de Lima. Era imposible no publicitar sobre lo que aconteció, porque los carros estaban parados 2 horas y no había tráfico. Por 2 horas paralizamos. Y recordamos ese versículo que está en Hechos 17:6, ¿no? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y esa es la iglesia, es la verdad. Ese ánimo que nos anclamos en Cristo nos da toda la fuerza. Ahora, nosotros al ver el crecimiento le damos la gloria a Dios, porque hay otro secreto también, y aprovecho para compartirlo como parte final de mi participación, ¿no? Que nosotros no hemos nunca generado un presidente, ni un gerente, no hemos tenido verticalidad en Con Mis Hijos No Te Metas, ni tampoco lo hemos inscrito en registros públicos, ni tampoco tenemos cuenta bancaria, porque hemos asumido el método de Cristo, el más grande que sea como el siervo, solamente para servir. Existimos en nuestra onda moderna que es las redes sociales, y sin embargo desde acá estamos remeciendo el mundo. Hace poco el relator de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, envió una carta al presidente Vizcarra, a nuestro presidente, diciendo: es importante que se le ponga un alto al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que está poniendo en peligro todos los avances de género en la región. Y el presidente no sabía a dónde notificar, porque como no estábamos registrados, no teníamos número, no teníamos dirección, no sabía a quién notificar. ¿Quién es? Somos todos y somos nadie a la vez. Eso es, ¿para qué? Para que se le dé la eminencia y la preeminencia en todo a Cristo, que es la verdad. ¿Qué defendemos? La verdad y punto. No se requiere ser fundador, director, presidente, director, no. Aplicando el método de Cristo, estamos cambiando. ¿Qué pasó en el Perú? Derogamos 9 leyes, las 9 leyes de género que sacó el presidente, lo derogamos durante la presidencia del doctor Galarreta, que nos acompaña. También sacamos a 2 ministros de educación, a un gabinete, y finalmente el presidente anterior tuvo que renunciar. Ahora se resiste, hay otro presidente, pero igual correrá la misma suerte, porque de nuestro lado nosotros no estamos ni siquiera considerando la posibilidad de retroceder. Estamos prohibidos rendirnos, porque en esto damos testimonio al mundo entero que hay otro motor, hay otro ánimo que nos inspira a actuar. Y ese ánimo es nuestro Señor Jesucristo, la verdad. Amén. Muy bien. Igual después te voy a hacer otra pregunta, que no se deponga tu ánimo de querer participar. Pero ya vamos a ir en la recta final, pero quería preguntarles también a los pastores Samuel y Raquel, viendo esta situación actual de España, viendo también el contexto de Europa, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que ustedes creen que van a tener que ir haciendo, ¿no es cierto?, para poder ir avanzando en esto conforme a este contexto? Creo que vamos a tener que empezar a hacer lo que nunca hemos hecho, lo que nunca se ha hecho en España, y es empezar algo curioso que nos dijeron en el Parlamento Europeo. Estábamos hablando con un parlamentario europeo y nos dijo algo que para nosotros fue como algo tan sencillo, pero para nosotros fue como ¿en serio? Nos dijo: ¿saben por qué a ustedes nadie les escucha? Y nosotros nos quedamos así. ¿Por qué a ustedes nadie les defiende? ¿Por qué nadie les hace caso? ¿Por qué en política nadie les considera? Porque ustedes no están haciendo nada de ruido. Eso fue lo que nos dijeron, y nosotros estábamos en el Parlamento Europeo escuchando a los parlamentarios defendiendo la iglesia y defendiendo Israel, porque para eso vamos al Parlamento, y nos dijeron: ustedes no son relevantes porque a ustedes nadie les oye, porque ustedes no hacen ruido y porque ustedes nunca reclaman nada y nunca pelean por nada. Sin embargo, ¿por qué a los lobbies LGTBI, por qué a los palestinos y toda esta gente sí se les entrega todo? Porque ellos hacen ruido y mucho ruido. Y nos dijo: y no son tantos como lo que parecen. Para nosotros eso fue como ustedes dicen, se nos cayó la ficha. Para nosotros fue un bofetón. Entonces nosotros dijimos: eso es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a hacer mucho ruido. Vamos a empezar a ser oídos y vamos a empezar a recuperar aquello que por ley nos corresponde. Porque no estamos pidiendo nada que no nos corresponda, algo que por ley nos corresponde. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer en España.
Muy bien. El proceso en el que estamos en este momento es despertando a la gente. Estamos siendo un poco polémicos hacia cara al mundo, porque parece que allá funciona lo polémico, y también despertando a los padres, despertando a las iglesias. Nos gustaría también que en este aspecto la Iglesia Católica se despertara también. Lo que pasa que pues hay una serie de cosas allá en España, como España es el país que más financia a la Iglesia Católica en el mundo entero. Entonces, por eso hay un silencio por parte de la Conferencia Episcopal sobre todo eso. Pero estamos orando, estamos despertando dentro de... Ahora sabéis que tenemos esa nueva ley de datos que nos ha hecho... O sea, tenemos que rehacer todas nuestras bases de datos. En Europa ya no podemos enviar un email si alguien no te ha firmado un papel diciendo que le puedes enviar un email. O sea, es algo, o sea, teníamos bases de datos que en este momento las estamos volviendo a reconstruir para poder informar. Así que lo que más estamos trabajando es redes sociales, los pocos medios de comunicación que tenemos evangélicos, hasta que no nos los cierren, y intentar hacer algo y esperar sobre todo. Yo creo en un factor, yo siempre lo dije. Yo una vez me senté con un grupo de estos de logia que decían: vamos a destruir la iglesia evangélica en España, vamos a hacer que ustedes no tengan templos. Y yo les contesté algo, le digo: mira, nosotros contamos algo con lo que ustedes no cuentan, y es lo sobrenatural de Dios. Y eso es con algo que contamos, y vamos a hacer todo lo que podamos en nuestras fuerzas, pero esperamos que Dios se mueva de una manera milagrosa, que Él levante personas que ponga a nuestro lado para ayudarnos en todos estos objetivos, y que levante una gran multitud para poder gritar: con mis hijos no te metas, y sobre todo cambiar Europa. Muy bien. Por último, nos gustaría, tenemos 4 minutos, así que 1 minuto cada uno. Acá tenemos toda una audiencia que tal vez nos preguntamos cómo al inicio, cómo nosotros podemos ser protagonistas, ¿no? Los escuchamos sus experiencias. ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué palabra de incentivo para que cada uno de los que estamos acá y los que nos van a ver en video y en otras transmisiones puedan dejar el lugar, este círculo de confort que muchas veces tenemos y al cual nos aferramos, para poder entender de que nuestro pequeño granito de arena en realidad sí hace la diferencia? Pastor Daniel. La creación gime por la manifestación de los hijos de gloria. Y es tiempo de manifestarnos. Es tiempo de manifestarnos y de ser un ejemplo en medio de este caos que asusta a muchos, pero no debería, porque tenemos la victoria. Solo para hacerlo corto, solo quiero que tengamos en claro esto. Cuando Dios crea al hombre, lo crea al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y les dice: multiplicaos, fructificad, llenad la tierra. ¿Y qué es eso? Es una familia. Varón y hembra y el fruto es una familia. La imagen de Dios en la tierra es la familia. El testimonio de Dios aquí en la tierra es la familia. Dios ha establecido la familia como un testimonio visual, espiritual, moral de su reino aquí en la tierra. Por eso es que estamos en esta guerra en contra de la familia, porque el enemigo quiere borrar la imagen de Dios aquí en la tierra. Pero aquí estamos para pararnos firmes y decir: no va a suceder. Porque la vamos a defender legalmente, desde la esfera legal y la esfera política y social, pero la vamos a defender también siendo familias funcionales, dando un verdadero testimonio en relaciones maritales fuertes y con hijos que saben pararse en su lugar. Esas son las dos funciones: el ámbito político-social, pero también familias funcionales y fuertes que vamos a dar testimonio de un Dios real aquí en el mundo. Muchísimas gracias. Doctor Palpatián.
Estoy recordando a un chancho y una gallina cuando en una oportunidad se pusieron en algo de acuerdo, ¿no? Dijeron, vamos a ayudar a los pobres. Hay tanta gente que se está muriendo de hambre y nosotros aquí comiendo, siendo felices. Y el chancho le pareció bien. La gallina quería mucho ayudar a los pobres. Dice, bueno, vamos a hacer un pacto entre nosotros. Entonces la gallina le dice, yo voy a poner los huevos y vos ponés los jamones. Poner los huevos, dar lo que sobra. Poner el jamón es dar la vida. Y algunos de nosotros vamos a tener que dar los jamones, si queremos que realmente haya una gravitación y un testimonio de la iglesia en esta generación. Y yo no encuentro mejor ejemplo que la vida de Nehemías. Nehemías dejó el confort, dejó la comodidad, dejó esa zona de confort que decía Roberto, y dijo, hay algo que yo tengo que hacer. Pero para eso tuvo 4 visiones. Número 1, la visión de la realidad. Los muros están caídos. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que estás viendo? Segundo, una visión de sí mismo. Yo soy pecador, pero Dios puede utilizarme. Y dijo, perdónanos, Señor, porque hemos pecado, pero Señor, tú puedes utilizarme. Tercero, la visión de Dios. Está conmigo como poderoso gigante, decía Jeremías. Y la visión también del trabajo concluido. Y yo creo que si somos fieles a la visión, de acuerdo a eso, Dios nos dará. Vamos a llegar hasta donde llegue nuestra visión. Cuanto más profunda, seria y comprometida sea, mejor va a ser nuestra gravitación en una sociedad que nos necesita. Cristian, en una línea. Sí. Bueno, solo te digo, voy a decir un versículo y hay un video de 40 segundos por ahí. Voy a decirles que si permanecemos en la verdad y la palabra de nuestro Señor permanece en nosotros, podemos pedir lo que sea y será hecho. Confiemos en la promesa de nuestro Maestro, Él ya venció al mundo. Vamos con el video resumen. Amén. Nosotros nos levantamos, hoy nos ponemos de pie. Con certeza te lo digo, no daré la media vuelta hasta que tú te des cuenta que a mis hijos yo los crié. Hoy le pones las maletas a esa falsa ideología. No cometas la vileza de pervertir su destino. Nadie dañará su vida, no destruirán su camino, pues te juzgará la historia. Con mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas. Al año que viene España, Cristian, en el videíto, ¿eh? Por favor. O sea, al año que viene España. Miren, permítanme ser la mamá que camina por la calle, la pastora que batalla cada día en su congregación y esa persona que a veces escucha intelectuales como los que hemos tenido aquí e intenta traducir todo lo que ha escuchado porque ha entendido de todo la mitad. ¿Vale? Hoy voy a ser una ciudadana más que camina por la calle. Implíquese con la educación de sus hijos, implíquese con lo que está sucediendo en su ciudadanía, implíquese con lo que oye, no engorde su cerebro, sino que de todo lo que aprenda, repártalo al que no sabe. Por favor, siéntese con su hijo cada día y pregúntele, Cari, ¿qué te han enseñado en la escuela? No oculte la verdad. En Hechos de los Apóstoles, algo que se repite 1 y 1000 veces, y es que Dios daba valentía a sus hijos para hablar la palabra. Creo que la iglesia tiene que recuperar ese talento perdido que se llama el valor, y el valor para hablar y hablar sin temor. Háblele a sus hijos alto y claro, sin tabú, sin clichés, porque el mundo no habla así y nosotros nos da miedo decirle pene al pene y vulva a la vulva. Hablemos claro a nuestros hijos para combatir la mentira, decretemos con valentía la verdad. E impliquemos a nuestra congregación, hablemosle claro de lo que está sucediendo con sus hijos. Siéntese, hábleles claro con sus nietos, hábleles claro, no oculte la verdad y no tenga temor de decretarla. Y por favor,
por favor, implíquense, asociaciones de padres, métanse en esa historia. Usted no va a llegar a política, pero podrá meterse en la asociación de padres de la escuela de sus hijos, métase en las asociaciones de ciudadanos de su vecindario, métase en todo ese lío, porque o brillamos o brillamos. Y de paso voy a hacer lo que mi marido me ha dicho: oren por España. ¿Cómo no? Un fuerte aplauso para cada uno de nuestros invitados. Hermanos, cerramos este espacio maravilloso con el compromiso de orar por cada uno de ellos. A nuestros hermanos de España queremos desde toda Sudamérica y el continente entero ponernos a disposición para ser herramientas de ayuda. Cuenten con nosotros para poder ser luz también allí, después de que ustedes han dado tanto en la historia por nosotros. Así que el Señor les bendiga.